Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio que tenemos el día de hoy, titulado como El derecho a decidir, aborto legal, seguro y accesible. Muchas gracias. Pues bien, para la Universidad Pedagógica Nacional, especialmente para la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión, es un gusto contar con todas, con todos y con todes ustedes en este conversatorio, que el día de hoy pues llevaremos a cabo en el marco del día 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. En este marco conmemorativo agradecemos la presencia de nuestras panelistas, a quien tendremos el gusto de escucharlas. Asimismo, agradecemos la asistencia pues de todas y todos ustedes. Para comenzar este espacio de intercambio, tengo el gusto de presentarles a nuestras 4 panelistas. Brenda Michelle Gutiérrez Guzmán, ella es acompañante de personas en situación de aborto del Fondo María desde 2015, se integró al equipo de tiempo completo como oficial de incidencia y comunicación en 2022 y a partir de septiembre de 2024 coordina el diseño e implementación del plan de trabajo anual del programa. Ha sido parte de colectivas y proyectos como las que ha acompañado también casos de violencia feminicida en el Estado de México. Cursó la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es originaria del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Muchas gracias, Brenda, por acompañarnos. Asimismo, contamos con la presencia de Lurel Cedeño Peña. Ella es doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, licenciada en Psicología con mención honorífica. Dedicó más de 17 años en su ejercicio profesional al trabajo con organizaciones de la sociedad civil en la coordinación de proyectos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, aborto, VIH, prevención de embarazo adolescente, estigma relacionado al aborto y violencia de género. Muchas gracias, Lurel. Coordinó la adaptación del paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia, así como la currícula de capacitación para el funcionariado público en el marco de la iniciativa Spotlight. Actualmente es docente de la asignatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social por la UNAM y colabora en el proyecto sobre aculturación en igualdad de género en FES Zaragoza. Es autora principal de los artículos Guardar, Romper el silencio sobre la interrupción voluntaria del embarazo, Narrativas de mujeres mexicanas, Estigma y empoderamiento posterior al aborto y coordinadora del libro Interrupción del embarazo desde la experiencia de las mujeres, aportaciones interdisciplinarias. En 2024, su propuesta de investigación sobre aborto y anticoncepción fue reconocida con el concurso académico Desafíos actuales de la anticoncepción en México. En este mes de septiembre inició una estancia postdoctoral en el Instituto Mora con el proyecto Construyendo Ciudadanía Sexual, investigación, acción participativa sobre justicia reproductiva y aborto. Muchas gracias, Lurel, por acompañarnos el día de hoy. Contamos también con la presencia de Adriana Aguilar Flores. Ella es feminista, psicóloga clínica, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por su investigación relacionada con el body-backing en comunidades virtuales. Es doctorante de la misma escuela con su investigación sobre mujeres lesbianas zapotecas en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Asimismo, es maestrante de la Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos con una investigación sobre política pública y residuos. Se ha especializado en temas de género, sexualidad y etnicidad. Su línea de investigación se relaciona con el VIH-Sida en mujeres, además de tener diplomados en género y derechos humanos sobre la perspectiva de niñez y adolescencia con perspectiva de género y en peritajes sociales en casos de feminicidio con perspectiva feminista. En 2014 ingresó al Instituto Nacional de las Mujeres como jefa de Departamento de Derechos Sexuales y Reproductivos
y en 2024 concluyó como subdirectora de seguimiento a los derechos sociales, ambientales, sexuales de las mujeres, en la que coordinaba temas como el embarazo adolescente, diversidad sexual, juventudes, derechos ambientales, mortalidad materna, entre otros. Finalmente, es voluntaria en una organización de la sociedad civil, particularmente en apoyo a las mujeres en intervención de crisis. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. Y asimismo contamos con la presencia de Valeria Vázquez Vázquez. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en trabajo con juventudes y procesos para el ejercicio pleno de su ciudadanía, incluyendo derechos sexuales y reproductivos. Ha participado en diversos espacios de incidencia nacional y regional en espacios de Naciones Unidas para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Fue directora del IGRED de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC y coordinadora de la red LAC. Actualmente es oficial de incidencia para la despenalización del aborto en los estados para Católicas por el Derecho a Decidir. Desde muy joven tuvo mucho interés por las causas sociales, desde voluntariados hasta acciones de construcción de ciudadanía. En su experiencia adquirió distintas herramientas en las que se puede destacar por su enfoque integral en la promoción de los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, la educación y la participación de juventudes. Muchas gracias, Valeria, por estar aquí. Pues bien, muchas gracias a todas. Es un gusto para nosotras, para la UIJ y para la UPN, pues que contemos hoy con su presencia y por compartir sobre todo sus conocimientos, su experiencia, sus reflexiones en torno al derecho a decidir sobre la reproductividad o no de los cuerpos gestantes. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto de este tema tan importante que estamos abordando el día de hoy. Posteriormente vamos a darles el uso de la voz a través de algunas preguntas que han sido de mucho interés para nuestra comunidad universitaria. Antes es imprescindible justo saber el significado de aborto, ¿no? Este se define como la interrupción del embarazo, ya sea de forma espontánea, esto sucede cuando no hay una intervención, o puede ser inducida, esto significa cuando es intencionado mediante un procedimiento médico o quirúrgico. ¿Quién puede abortar? Pues cualquier cuerpo gestante, es decir, todas las personas que tienen la capacidad biológica de llevar un embarazo, independientemente de su identidad de género, incluye mujeres cisgénero, hombres trans, personas no binarias u otras identidades sexogenéricas que pueden gestar. Es importante también saber pues, la diferencia entre interrupción legal del embarazo, el ILE, y también la interrupción voluntaria del embarazo, IVE. Esto se describe en términos jurídicos y normativos. El ILE, la interrupción legal del embarazo, pues se realiza a petición de la mujer o la persona gestante en ejercicio de su autonomía reproductiva y que se lleva a cabo dentro del periodo permitido por la normativa vigente. Y aunque han pasado pues algunos años desde que iniciaron estas exigencias y esta reflexión feminista para despenalizar el aborto en México, el avance en materia legal y de políticas públicas es aún pues un poco ineficiente, ¿no? Tenemos pues ahí algunas áreas de oportunidad. A pesar de que se trata de un servicio de salud, pues se sigue regulando en códigos penales, ¿no? Actualmente se puede practicar en 23 entidades federativas hasta las 12.6 semanas de gestación y en el caso de Aguascalientes hasta la 6ª semana de gestación, esto fue pues una decisión del Congreso local, y en Sinaloa hasta la semana número 13. El IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, pues es el derecho que tienen las víctimas de violencia sexual a interrumpir un embarazo resultante de esta. De acuerdo a la Ley General de Víctimas y a la NOM 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres en criterios para la prevención y atención, en la que señala que para su aplicación se requiere previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación.
En caso de ser menor de 12 años de edad, pues la solicitante, a solicitud de madre, padre o persona tutora, pues el personal de salud no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante. Asimismo, existen otras causales específicas, como el riesgo para la vida de la persona gestante por malformaciones del producto que puedan poner en riesgo la supervivencia del mismo por las condiciones y por inseminación artificial no consentida. Respecto a cifras, desde 2007 hasta la actualidad, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha reportado más de 277,000 procedimientos de interrupción legal del embarazo, de acuerdo a cifras pues, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en 2024, una cifra acumulada que ilustra la demanda histórica de este servicio esencial. Un dato crucial es que más del 30% de los procedimientos se ha realizado a mujeres residentes de otras entidades federativas, lo que subraya justo la desigualdad en el acceso a la salud reproductiva que impera en todo nuestro país. Pues bien, quisiera ya pues pasar justo pues a este ámbito de diálogo. Sabemos que las cifras, sabemos que las condiciones que ha pasado nuestro país para llegar a la despenalización, pues ha sido toda una lucha, todo un proceso de colectividad, de comunidad, que pues ha sido visible para que esta situación pues llegue a su despenalización. Por último, únicamente me gustaría mencionar que existen pues también avances en términos legislativos por parte del Estado mexicano que ha desarrollado para garantizar una práctica de interrupción legal del embarazo y segura, ¿no? Que sea segura, pues entre ellas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México despenalizó el aborto a nivel federal en 2023 al declarar inconstitucional del Código Penal Federal que criminalizaba la interrupción del embarazo. Asimismo, contamos ahora con el lineamiento técnico de atención para el aborto seguro en México, elaborado por la Secretaría de Salud y pues como ya se había referido, pues tenemos ya 24 entidades federativas pues que despenaliza justo el aborto. Aún así, pues nos faltan 9 estados, nos falta Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. Entonces es un trabajo que todavía no ha concluido y que pues podemos seguir poniendo el dedo en el renglón para que esto pues se lleve a todo nuestro país. Vamos a dar inicio a este diálogo y a mí me gustaría comenzar con Brenda de Fondo María. A mí me gustaría, pues respecto a la práctica para interrumpir el embarazo desde la clandestinidad, desde esos espacios fuera de un ámbito médico formal, ¿por qué el aborto se vuelve un tema de salud pública? Muchas gracias y también quiero agradecer por la invitación y por este espacio. A nosotras nos gusta hacer la aclaración antes que otra cosa del aborto clandestino y cómo actualmente el aborto clandestino puede ser una manera segura de acceder a aborto en contextos en los que no ha sido despenalizado, pero que ya hay suficientes avances científicos, médicos y también muchos grupos de acompañantes de colectivas que acompañan esto para que pueda ser también seguro. En ese sentido, es un tema de salud pública porque actualmente pensemos en el artículo 4 constitucional, cuando tú mencionabas también la sentencia de la Suprema Corte, lo que está diciendo está basado en el artículo 4, en el que también se habla de nuestro derecho a la salud, y el derecho a la salud también implica el poder, en el mismo artículo se habla de poder tomar la decisión sobre cuántos hijos queremos tener, en qué momento, si queremos o no tenerles, y en ese sentido el Estado es responsable también de garantizar que se pueda acceder a estos servicios de salud de manera segura, de manera oportuna. Recordemos que el aborto es uno de los pocos procedimientos que tienen, el único procedimiento de salud que está penalizado y que está regulado en el Código Penal en lugar de estar regulado en reglamentos de salud. Y eso habla, por un lado, de todo el estigma que se tiene en torno a este procedimiento, pero también de algo que ya
de alguna manera tenemos que ir rebasando o ir pasando de ahí, ¿no? Como ayer que fue el 28 y que estuvieron varias organizaciones y colectivas frente al Senado, lo que estamos pensando es que ya se despenalice por completo, que ya no esté en los códigos penales, lo que permitiría es que ya cada institución de salud o que incluso la Secretaría de Salud, ya con los lineamientos que tiene, pueda garantizar este servicio en todos los estados, sin las confusiones que luego generan la sobreregulación. La sobreregulación es esto que también mencionabas al principio sobre estas confusiones de qué es interrupción legal del embarazo, qué es interrupción voluntaria del embarazo, cuáles son las causales. Eso lo que provoca es confusión en todo mundo, como en las personas que queremos acceder a los abortos, pero también en las secretarías de salud, en las personas, en el personal de salud también hay mucha confusión sobre qué está permitido y qué no está permitido, y entonces también provoca, por ejemplo, que en las currículas de las universidades no se dé la información para que las personas que están en formación, ya sea para ser médicos, para ser enfermeros, como todas estas cosas, no tengan la formación para llevar a cabo los procedimientos. Entonces, sí pensamos que es un tema en el que hay un montón de componentes que lo están impidiendo y que están impidiendo que se ejerza como un derecho de salud, pero también pensamos que hay una solución relativamente fácil, que es que deje de estar regulado en los códigos penales. Una vez que eso suceda, ya cada institución, cada parte de la sociedad va a poder hacer el trabajo que le corresponde. Eso es una cosa que nos parece muy importante de mencionar, como es el único procedimiento, como decía, que está penalizado en los códigos penales y por eso es importante ya quitarlo de ahí. Iba a decir otra cosa y ya se me fue, pero bueno, eso en resumen como creo que es lo más importante que nos interesa recalcar, y también esto, que se puede acceder a abortos seguros incluso en contextos clandestinos, porque actualmente está el aborto autogestionado con medicamentos, y lo que iba a mencionar justamente es que la Organización Mundial de la Salud ya también mencionó que el aborto debe ser tratado como eso, como un tema de salud, y en ese sentido que las sobreregulaciones en el aborto lo que están provocando es que las personas no puedan acceder a los servicios de manera oportuna y está causando más barreras que maneras de acceder. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Sí, efectivamente, también has colocado un tema bastante importante, interesante, porque a veces cuando hablamos de la salud y de la formación de los y las profesionales en salud, nos abocamos justo como a esta parte orgánica, a lo biológico, a qué medicamentos, qué procedimientos y demás, pero desafortunadamente no contamos tal vez con tanta formación en la normatividad. Y hay veces como la norma 046 o la norma 047 que se desconoce aún en la práctica clínica, ¿no? Y que desafortunadamente eso nos va limitando justo a acceder al derecho a la salud. Y como bien mencionaba, pues bueno, finalmente la salud pública pues es un tema que el Estado debe de garantizar, que debe de proveer, y que desafortunadamente al encontrar el tema de despenalización del aborto o la práctica del aborto en temas de códigos penales y fuera del ámbito de la salud, pues eso no nos está llevando a una garantía del derecho a la salud, ¿no? Entonces, muchas gracias, Brenda, y pues quisiera continuar contigo en la siguiente pregunta, porque para nosotras es importante pues hablar también del aborto como un tema de justicia social, y creo que ese es otro tema que viene, aparte de la salud pública, la justicia social. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Gracias. Pues un montón, creo que no va a alcanzar el tiempo que tengo para esta pregunta. Justamente quería hablar un poquito antes del Fondo María, que su nombre completo es Fondo de Aborto para la Justicia Social María, que es un acrónimo que es Mujeres, Acompañamiento, Reproducción, Información y Acompañamiento. O aborto, no sé cuál, la A es cuál, pero bueno, en ese sentido, la razón por la que surge el Fondo María es que a partir de la despenalización en 2007 en la Ciudad de México, lo que vemos que eso provoca es una discriminación geográfica para las personas que puedan acceder a este derecho. Entonces, si estás en la Ciudad de México o puedes llegar a la Ciudad de México, vas a poder ejercer tu derecho a interrumpir tu embarazo, pero si no estás ahí o te es difícil acceder a transporte, hospedaje, cualquier cosa, entonces no. Y eso es importante porque eso es lo que está atravesando, o lo que cuando hablamos de justicia social es lo que decimos, como el aborto
aborto no sucede en el vacío, ni sucede para todas las personas de la misma manera. Como las personas estamos atravesadas por contexto social, económico, por la información, por las comunidades en las que crecemos, como por un montón de cosas que lo que hacen es ponernos en ventaja o en desventaja para acceder a los servicios, no solo a los servicios de aborto, pero en este caso, pues hablando específicamente de aborto, lo que se provocan son muchas brechas de desigualdad que hacen que las personas no puedan acceder. Y al final ese es el tema de la justicia social, como a qué derecho, no solo el hecho de que estén los derechos de manera legal o que se pueda acceder a ellos por normativa jurídica, sino todo lo que implica también en temas de cómo se distribuyen los ingresos, como todo esto en la sociedad, que hace que sea fácil o difícil acceder como a estas cosas a pesar de que estén en la normativa. Y en ese sentido, decir que hay muchas cosas que atraviesan como esto, muchas más que en otros temas, justamente por el estigma que hay en torno al aborto. Y si bien hay como un montón de organizaciones, por ejemplo, que ayudan a acceder a, no sé, pensemos dentistas baratos, como algunos otros temas de salud a los que se puede acceder de manera mucho más fácil, incluso en los temas cuando se está despenalizando, todo el tiempo se está hablando de quién debe de pagar estos abortos, ¿no? Y es pensar como al final es un tema de salud y no nos vemos, y yo no nos veo preguntando eso en otros temas de salud, como claramente hay mucho estigma ahí de, por un lado, quiénes son los cuerpos que necesitan abortar, que como mencionaban son mujeres, hombres trans, personas NB, pero que al final hay como todo un sistema patriarcal que hace que como que estos sean los cuerpos a los que se les va a impedir como acceder a sus derechos de salud, pero justamente es decir que el estigma combinado con el hecho de que vivimos en una sociedad sumamente desigual para muchos temas, lo que provoca es que haya personas que necesitan acceder a los servicios de aborto y que cada vez es más difícil, sobre todo una vez más hablando de la criminalización y también de esta barrera hasta las 12 semanas, que lo que pensemos es, ¿qué sucede cuando eres una persona que habita en una comunidad alejada como de servicios de salud? ¿Qué pasa cuando no tienes acceso a información sobre cómo acceder a aborto? ¿Qué pasa cuando tienes, no sé, hijos que cuidar y no tienes a quién encargárselos? Y entonces también ahí el estigma, por ejemplo, hace que sea muy fácil decir, oye, me cuidas a mis hijos para poder ir al dentista, pero es mucho más complicado por todo el tema de estigma social decir, ¿me puedes cuidar a mis hijos para ir a tener un procedimiento de aborto? Como eso es mucho más complicado justo por todo lo que hay en torno al tema, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos en Fondo María, un poco retomando, es ubicamos estas brechas de desigualdad a partir de conversar con las personas que nos llaman y que están en proceso de aborto o que requieren como información, y ubicamos cuáles son estas desigualdades y qué son las necesidades que tienen. Cada persona tiene necesidades distintas, pero en nuestro caso apoyamos, por ejemplo, con hospedaje, con el transporte, con los costos del procedimiento, con información y con acompañamiento como de un grupo de acompañantes voluntarias que nos formamos cada año, y en ese sentido lo que hacemos es que las personas apoyamos a que puedan acceder a los servicios en Ciudad de México. Actualmente con todos estos cambios también podemos apoyar a que accedan en sus propios estados, pero justamente hablar de cómo se requiere, esto no es un favor que hagamos, sino es una responsabilidad que tenemos todos en la sociedad como para que se puedan redistribuir los ingresos y que haya una sociedad más justa, y en ese sentido pues que se redistribuyan los recursos para que las personas que en este momento están teniendo algún problema económico para acceder a los servicios pueda acceder de todas maneras, que no sea un tema y entonces pueda abortar. Y también lo que hacemos es que una vez que eso sucede hay personas que cuando cambia su situación económica justamente en este mismo tema de redistribución, al no ser como una organización que hace el favor, sino que es un tema como de justicia social y es algo que todas las personas merecemos y tenemos el derecho de acceder. Entonces, al tener este mismo enfoque, las personas a las que a veces apoyamos también en otro momento saben que se puede apoyar a otras personas en este fondo y de alguna manera regresan como lo que se les apoyó, dependiendo como de si fue el transporte, lo que sea. Y nos parece que esta es una manera en la que la sociedad también puede apoyar como este derecho, que sabemos que es una obligación del Estado y que sabemos que es algo que tendría que estar también como en el presupuesto público, pero que mientras eso no esté sucediendo, como sociedad lo podemos también de alguna manera respaldar. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Me parece muy importante justo la labor que está haciendo Fondo María con este acompañamiento, porque si bien son procesos complicados a nivel biológico,
creo que impacta demasiado también en la parte emocional, ¿no? En la parte mental. Entonces, creo que, bueno, más adelante vamos a abordar un poquito más sobre este tema, pero sí no dejar de reconocer justo esta parte que hace Fondo María, que nos parece como algo esencial, ¿no? Y hablar justo de la justicia social, pues habla de estas desigualdades que al menos antes del 2007, cuando se empieza a practicar este procedimiento en la Ciudad de México, ¿qué pasaba en los estados, ¿no? Desde la anterior pregunta que hablábamos de la clandestinidad, que no todas podían acceder a servicios de salud después, incluso de haberse practicado una interrupción de manera no segura, pues bueno, también habla de qué tanta capacidad tenemos para responder a ese estado de salud y de bienestar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Brenda. A mí me gustaría ahora pues pasarle el uso de la voz a Adriana Aguilar. Y pues bueno, respecto a esta parte de la generación de los mitos, ¿no? De las cosas que se ha hablado sobre el aborto en nuestro país, pues cómo influye la cultura y las creencias comunitarias para percibir al aborto como una mala práctica en las personas gestantes, sobre todo en adolescentes y jóvenes, ¿no? Porque también es una población altamente discriminada, estigmatizada, y pues bueno, de ahí queremos saber justo pues de qué manera, cómo influye esta cultura y estas creencias comunitarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, por la invitación a la Universidad Pedagógica Nacional, a ustedes como Unidad de Igualdad de Género e Inclusión, y muchas gracias a ustedes también que son nuestras compañeras. Fíjate que antes de iniciar quisiera que las personas que nos están escuchando, pues que cerraran un poco los ojos y además imaginaran cómo y cuándo escuchamos por primera vez hablar del aborto, porque efectivamente todas atravesamos por esta etapa de la infancia, la adolescencia, la juventud, y que también estos procesos, estas narrativas, estas configuraciones, pues nos forman y entonces pues se los dejo ahí para que puedan estar pensando en cómo y cuándo escuchamos por primera vez hablar del aborto. Y yo les diré que, bueno, yo nací en la década de los 80, entonces pues era un proceso histórico pues muy tradicional. Bueno, también vengo de una familia con 7 hermanas, hermanos, en una familia precarizada. Mi mamá era trabajadora del hogar, entonces si bien no nos inculcaba justo esta parte de la creencia en Dios, pero sí estaban esta mirada de qué hacemos con nuestros cuerpos, ¿no? Y que además en este proceso de que se escuchaba hablar de los abortos y además era estigmatizado, como bien decían, era clandestino, y que sabíamos que sucedía, es decir, las vecinas, las tías, las amigas, pero cómo lo afrontábamos en ese momento, ¿no? Y lo digo porque justo estas instituciones sociales son las que van creando estas configuraciones, estos mitos referente a pues primero el Estado que pues quiere decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Ya decíamos aquí esta parte que el aborto es el tema de salud que está penalizado, es decir, hay una criminalización, y por otro lado pues también están los otros espacios de socialización como son pues la familia, las instituciones educativas, también los medios de comunicación que replican esta parte de los estereotipos, y también esta idea ahí justo de qué es ser mujer, es decir, para ser mujer, qué es lo que tú tienes que cumplir ante estos procesos, y uno de los aspectos pues indudablemente es la maternidad. Entonces cuando nosotras decidimos sobre nuestros cuerpos y elegimos hacer este procedimiento por nuestra autonomía, pues está
toda esta concepciones desde los estigmas, los prejuicios de nuestras personas incluso cercanas, ¿no? Entonces, justo se agudiza más cuando estamos en este proceso del ciclo de vida que son las adolescencias y las juventudes, porque también está esta idea de el placer es igual a pues esto de que ya no eres pura, etcétera, etcétera, ¿no? Con toda esta carga emocional y entonces pues también esta concepción incluso del adultocentrismo, de decidir sobre los cuerpos. Primero que las adolescencias y las juventudes pues no tienen esta concepción de nuestros derechos, ¿no? Muy pocas personas conocen la parte de la cartilla de los derechos sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, se les desdibuja en este proceso su autonomía y ejercicio de sus derechos y entonces sí, esta cultura y esas creencias pues van permeando en la propia práctica de adolescentes y jóvenes. Y por supuesto, señalar que pues somos una sociedad mayoritariamente católica, donde también está esta parte de del estigma y demás. Entonces, creo que sí, definitivamente esta parte de las instituciones sociales, estos imaginarios, pues recaen en nuestro cuerpo. Entonces, definitivamente lo que se debería de hacer pues es justo pues estar promoviendo esta posibilidad de establecer el diálogo con las infancias y las adolescencias para modificar estos procesos, ¿no? Sabemos que no es de hoy o de ayer a hoy, pero pues sí, en algún momento nos puede cambiar el chip para pues a hacer algo distinto. Y ya me pasé de tiempo, creo. Muchas gracias, Adri. Pues sí, efectivamente, como lo has señalado, desde estos espacios de socialización, lo que nos muestran en la familia, las amistades, incluso en los centros educativos, también cómo me percibo mi ser mujer, ¿no? Desde estos roles, desde estos estereotipos, desde esta parte de indudable que siempre se ha cimentado, fortalecido en el imaginario colectivo de la maternidad en las mujeres, ¿no? Y cómo voy a atentar contra este papel que me toca hacer en esta sociedad, ¿no? Entonces creo que desde ahí empezamos con estos mitos, con estos prejuicios y algo que has señalado que me parece muy importante, justo el derecho a decidir, ¿no? Cuando vemos a una población estigmatizada como son las infancias, las adolescencias, las juventudes, como pues les hace falta como crecer, como madurar y tenemos esta visión adultocentrista donde no visualizamos que justo tienen también la capacidad de entenderlo y de saber tomar sus propias decisiones. Entonces creo que como instituciones, como investigadoras, como académicas es importante también pues fortalecer este papel, ¿no? Acompañarles en el proceso y pues bueno, antes de continuar pues sí agradecer por todas estas intervenciones y pues bueno, a mí me gustaría ahora escuchar, ya que hablamos justo como esta parte educativa, de esta formación de nuestras adolescentes, de nuestras jóvenes, de nuestros jóvenes, pues a mí me gustaría saber en este ámbito de la academia que nos representa muy bien la doctora Lurel Cedeño, de qué manera la educación integral en sexualidad influye en la toma de decisiones ante la interrupción del embarazo. Es importante hablar justo de la educación integral en sexualidad. Adelante, Lurel. Bueno, la educación integral en sexualidad, recibir educación sexual integral es un derecho y eso lo tenemos que dejar súper claro. Es un componente esencial de una educación
más amplia, de calidad, y tiene un papel crucial en la determinación de la salud y el bienestar del estudiantado, y yo diría de toda la comunidad. Se encuentra en el artículo 3º constitucional, o se menciona, y es un proceso, ¿no?, la educación integral en sexualidad, que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, ¿no? Esta educación sexual prepara a niñas, niños y adolescentes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderen para mejorar su salud, bienestar y dignidad, desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas y evaluar cómo sus elecciones afectan su bienestar y el de los demás, ¿no? Esto de acuerdo a las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad de la UNESCO. Y la educación integral nos ayuda a tener información para así tomar decisiones, pero y siempre hay muchos peros, porque ¿qué pasa con la educación sexual en México? Pues hay un énfasis en un modelo biologicista o moralizante, ¿no?, que prioriza el miedo o la culpa, ¿no? También hay ligada a un modelo heteronormativo. También existen grupos conservadores, ¿no?, y que promueven una ideología de género, ¿no?, y confunden, ¿no?, porque eso no es así. También está el androcentrismo, ¿no?, y desde pues la epistemología feminista hemos tratado mucho de pensar, ¿no?, cómo desde la ciencia, ¿no?, se ha privilegiado una mirada masculina, ¿no?, por ejemplo, y es así que pues apenas hasta ahora, ¿no?, empezamos a hablar de menstruación, de menopausia, ¿no?, porque justo esta mirada androcéntrica pues es un obstáculo. Y también tenemos que hablar de la didáctica del estigma, ¿no?, y justo lo que decía Adriana, ¿no?, tenemos que pensar cuándo fue la primera vez que escuchamos hablar sobre aborto, ¿no?, y ahí empezó, ¿no? Muchas veces sabemos que en nuestras casas no nos querían hablar de sexualidad, por ejemplo, ¿no?, o era un tema que era difícil, ¿no?, y algo que sabemos que pasa es que las escuelas dicen le toca a la familia y la familia dice le toca a la escuela, y entonces ¿en dónde quedó la bolita? Ese es un tema importante, ¿no? También pues algo que tenemos también que señalar es que tener educación integral en sexualidades es una condición necesaria, indispensable, pero no suficiente, ¿no? No podemos decir que una mujer que tiene educación integral en sexualidades ya no va a abortar, ¿no? Podemos decir que una mujer que tiene educación integral en sexualidades va a contar con información suficiente para vivir una interrupción con tranquilidad y en compañía, ¿no? En algunos países del norte global, en donde al despenalizarse se han hecho reformas integrales, es decir, tanto en educación como en salud, ¿no?, se han reducido las tasas de aborto, y eso es una evidencia de la importancia de la educación sexual. Y bueno, Douglas Kirby tiene muchas evidencias sobre los resultados positivos de la educación sexual integral, como la reducción del número de parejas sexuales, que las relaciones sexuales son más tardías, ¿no? Hay mucha evidencia de eso porque pues en Estados Unidos, ¿no?, y sí, había una política del ABC, y entonces en ese sentido se creó esta evidencia, ¿no? Y bueno, también mencionar que la educación integral en sexualidad actualmente requiere la inclusión del consentimiento sexual como un tema imprescindible, ¿no?, de otros temas como el amor romántico también, y la prevención de la violencia de género. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lurel. Efectivamente, pues la educación integral en sexualidad es un derecho, lo señala la Constitución. Y pues bueno, básicamente se han logrado algunos avances, por ejemplo en la nueva escuela mexicana ya incorpora justo como algunas temáticas, algunas cuestiones que ya desde los libros podemos percibir, sin embargo no es suficiente, ¿no? Cuando tenemos todavía el estigma de por qué disfrutar de nuestra sexualidad, por qué hablar del placer, cuando finalmente la educación integral en sexualidad nos va a permitir justo pues este conocimiento, cómo vivimos nuestra sexualidad, que no únicamente pues es la parte de la reproducción, ¿no? Sino también como del disfrute, como esta capacidad de conocer y de explorar nuestros cuerpos, y sobre esto mismo pues la capacidad de poder decidir a partir de ello, ¿no? Y evidentemente la toma de decisión ante la interrupción del embarazo evidentemente tiene que ver desde un proyecto de vida, desde esta concepción de la sexualidad y cómo la estoy viviendo, ¿no? Entonces creo que en este término la educación integral en sexualidad es fundamental, pero necesitamos fortalecerla todavía, ¿no? Y estando justo en esta universidad en donde contamos carreras, en donde estamos formando a formadoras y formadores que después van a estar ante grupo y que necesitamos justo pues estas alianzas para que también las nuevas generaciones puedan conocer su sexualidad desde un enfoque mucho más garante del derecho a la educación y a la salud, ¿no? Y no tanto como un tema más en los libros, sino como este respeto a los derechos humanos desde todas las etapas de vida. Y pues bueno, en este marco de que ya hemos hablado que hay la interrupción del embarazo pues tiene que ver con un tema de salud pública, de justicia social, donde hay estigmas, en donde hay colectividades como pues estos espacios de incidencia y estos lugares en donde nos van enseñando justo pues cómo concebir las cosas y sobre todo pues esta parte biológica, y también por qué la importancia de la educación integral en sexualidad. A mí me gustaría compartir una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la recomendación número 49-2018, esto ocurrió en 2018, y pues para las personas que no conocen esta recomendación me permitiré leer una síntesis muy breve de ella. Tras documentar violaciones graves a los derechos humanos de una niña con discapacidad intelectual, víctima de violencia sexual en San Luis Potosí, este caso evidencia cómo la criminalización del aborto, la negligencia institucional y la falta de perspectiva de género y discapacidad pueden profundizar la violencia estructural sobre los cuerpos más vulnerabilizados. Gracias. Retomar esta recomendación nos permite reflexionar sobre la urgencia de garantizar, muchas gracias, el acceso efectivo al aborto legal, seguro y accesible como parte de una política pública interseccional y de reparación. Los derechos vulnerados que menciona en esta recomendación, hablamos de seguridad jurídica, por ejemplo, aquí la menor fue víctima de violencia sexual y pese a ello las autoridades omitieron garantizarle el acceso oportuno a la interrupción legal del embarazo. El personal médico del IMSS no actuó conforme a los protocolos establecidos ni respetó el marco de legal vigente que permite el aborto en los casos de violación, que como recordarán al inicio mencionábamos que estos casos de interrupción voluntaria del embarazo se puede presentar ante una situación de violación y eso lo garantiza o se debe de garantizar en todo nuestro territorio nacional. No hablamos únicamente de 24 estados, sino hablamos de los 32 entidades federativas. Y en este caso, pues en esta situación, pues no se respetó esa parte. Hablamos que también fue vulnerado el derecho a la protección a la salud. El IMSS negó la atención médica integral que requería la menor, incluyendo la interrupción del embarazo, lo que puso en riesgo la salud física y emocional. Además, no se le brindó el acompañamiento psicológico adecuado ni atención especializada considerando su condición de discapacidad intelectual, lo que agravó la situación de vulnerabilidad de la persona.
También se vulneró el acceso a la justicia, a la procuración de justicia. Aquí la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí incurrió en omisiones graves durante la intervención del delito, no se actuó con la debida diligencia, ni se garantizó un proceso ágil, accesible y con perspectiva de género y de discapacidad. Esto evidentemente obstaculizó el esclarecimiento de los hechos y la sanción del responsable, vulnerando así el derecho a la víctima de obtener justicia. Parte de la recomendación que emitió la CNDH pues incluyó obviamente una serie de medidas dirigidas al IMSS y a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de reparar el daño y garantizar la no repetición. Casos como este que hemos referido aquí, hay muchos en otros espacios, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino al interior de la República, y para ello pues es importante también destacar por qué hacemos mención de esta recomendación, justo por la interseccionalidad, ¿no? Que hay situaciones que no únicamente un cuerpo gestante que tiene el acceso a la salud pueda ejercer, sino también hay otras condiciones que se van sumando y que estas mismas condiciones nos van atrasando o retrasando justo al acceso a la salud, a la justicia y sobre todo pues al derecho a decidir. Y en este ámbito de esta recomendación y de esta interseccionalidad, a mí me gustaría preguntarle a Adriana también, ¿de qué manera influye las intersecciones de las personas gestantes para acceder a los servicios de un aborto legal y seguro en nuestro país? Gracias. Híjole, pues ya habían hablado hace rato justamente de estas desigualdades, de estas brechas. Considerando que en México también tenemos una desigualdad estructural, es decir, que hay desigualdades en términos económicos, en términos de infraestructura, en términos en salud, etcétera. Creo que justo esta parte de la pobreza, la edad, la etnia, la condición de discapacidad, incluso la orientación sexual, la identidad sexogenérica, pues van siendo condiciones que crean barreras sistemáticas que efectivamente en el entorno de los servicios de salud, pues crean formas de discriminación, ¿no? Porque si bien pensando en las adolescencias y las juventudes que todavía están en proceso, por ejemplo, escolar, que no tienen un ingreso fijo, pensar que van a tener claro que lo están haciendo, ¿no? Consiguiendo dinero para la prueba de embarazo, consiguiendo dinero para estar en un espacio de acompañamiento, una institución privada como Mary Stop, por ejemplo, ¿no? Que tienen más o menos un costo entre 7,000, 12,000 pesos, es decir, en ese momento de esa etapa pues es difícil, ¿no? Incluyendo también en las juventudes o en nuestra propia condición ya de adulta, pues también a veces es difícil pensarlo. Entonces sí creo que estas condiciones van creando estas barreras, ¿no? Ya también lo habían mencionado, la parte de vivir en espacios lejanos. Por supuesto que la acción afirmativa, yo lo veo de esa manera con la parte de Fondo María, pues fue crear estas condiciones para que no importa dónde estabas, pero pues tenías esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente se van haciendo a partir del acompañamiento, tejiendo redes con organizaciones, por supuesto las entidades que ya está despenalizado, pero eso también no garantiza que los servicios de salud pues tengan como todo, que estén operando de manera adecuada, ¿no? Porque recuerdo que en Oaxaca, por ejemplo, una vez que ya se hizo la despenalización, pues no tenían los servicios de salud, pues los servicios adecuados para que se lograra, ¿no? Y
Por supuesto que también está la otra parte que es la objeción de conciencia, es decir, los hospitales sí deben de garantizar que por lo menos exista personal médico que garantice que pueda estar llevando a cabo la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y eso no sucedía en Oaxaca cuando ya tenía como 2 años de haberse despenalizado, ¿no? Por supuesto que también aquí en la Ciudad de México también no garantizamos que el personal de salud pues tenga los conocimientos, las perspectivas, desde las perspectivas de niñez, de discapacidad, la perspectiva de diversidad sexual, es decir, la perspectiva por supuesto de género con interseccionalidad, o sea, también hay como muchos retos y creo que eso es algo que tendríamos que estar trabajando en espacios universitarios, ¿no? No solo desde la parte de la formación, sino también la propia agencia de las universitarias, ¿no? Es decir, estar haciendo estos conversatorios, esos espacios, cine debate, es decir, colocar en el tema del aborto como algo público, porque veníamos de un proceso pues que solo era en el ámbito privado y además era así de pues que no se entere, ¿no? O incluso también ahora cuando híjole, ¿a quién se lo cuento? ¿Dónde busco información? Bueno, ya ahora ha avanzado la ciencia, ya no es preguntas a Yahoo, sino ya es a chat GPT. Entonces, sí, es decir, pues efectivamente estas, bueno, para no desviarme, estas intersecciones pues sí, agudizan y influyen considerablemente en el tema de atención a la salud. Muchas gracias, Adriana. Pues sí, efectivamente, justo en esta parte, incluso cuando tenemos enfrente a una persona con discapacidad y algún tipo de discapacidad, como por ejemplo la auditiva, y que a lo mejor el personal de salud o quienes brindan justo los servicios de interrupción no cuente con un aprendizaje previo sobre lengua de señas o el no tener formatos accesibles como lectores electrónicos ahora, ¿no? Para las personas débiles visuales o con discapacidad visual, o incluso formatos elaborados con un enfoque ciudadano, ¿no? Esto nos ha limitado justo a que no podamos tener el acceso a esta decisión, ¿no? Entonces creo que es fundamental justo ver desde estas interseccionalidades. Y pues bien, a mí me gustaría ahora preguntarle a Valeria, de Católicas, por el derecho a decidir. En nuestro país podemos contar con servicios e instalaciones adecuadas para la práctica de la interrupción legal del embarazo. Si es así o no, ¿qué nos hace falta reforzar? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias primero por la invitación, me da mucho gusto estar por acá con las compas en el frío Ajusco. Y yo creo que solo voy a complementar un poco de lo que ya decía Adri, porque creo que aunque nos gustaría decir que sí, o aunque nos gustaría que la respuesta a esa pregunta fuera una totalidad, pues la realidad es que no es así, ¿no? O sea, contar con servicios donde podamos acceder al aborto no es una realidad en todos los estados, y creo que aquí es importante decir que nos hace falta la salida del Código Penal, que nos hace falta que se despenalice en los 8 estados y que Aguascalientes deje de poner retrocesos a los servicios, y que además reconocer que el aborto no tiene que estar institucionalizado siempre, ¿no? Que es parte de lo que ya decía Brenda al inicio. O sea, sí debe haber servicios y que el Estado debe garantizarlos, debe haber insumos médicos, debe haber personal capacitado, y no solo eso, ¿no? O sea, que se debe reconocer el trabajo que hacen las acompañantes en todo el país, porque es una gran labor, ¿no? Y no tiene que ser solo institucionalizado. Entonces, pienso que es una pregunta que fue tramposa. No es cierto, porque claro que debe haber servicios, pero no solo esos servicios deben estar reconocidos, ¿no? Y nos hemos enterado, por ejemplo, de cosas en los estados como las acompañantes consiguiéndole el medicamento al personal de salud. ¿Qué? Cuando el personal de salud es quien debería facilitar el medicamento a las acompañantes,
o el Estado debería garantizar por completo el servicio, y también reconocer que hay un avance hacia la telemedicina, ¿no? Creo que el COVID enseñó muchas cosas, entre ellas creo que la telemedicina fue una, y reconocer que el acompañamiento que se da en los servicios de salud, por ejemplo, con el medicamento, la MIFE y la MISO, también puede ser solo a la distancia, ¿no? Y el centro de salud te hace formarte a las 6 de la mañana, ¿no? Para que asistas al procedimiento, cuando podrían también hacer telemedicina con mucha facilidad. Entiendo que hay otras barreras, además institucionales, y lo que también decía Brenda al inicio sobre pues la serie de leyes que quieren hacer como una tras otra, y entonces tenemos formas de nombrarlo distinto y procedimientos distintos en cada estado. Entonces, bueno, la respuesta es compleja, no tenemos servicios en todos lados y no deberían ser los únicos, ¿no? También creo que agregaría otro énfasis otra vez en la interseccionalidad que ya ponían acá ambas Adris, ¿no? Sobre la mesa, y en general para los servicios de salud, o sea, no solo para acceder a un aborto seguro, en general los servicios de salud no cuentan con personas que hablen lenguaje de señas o que interpreten señas, o no están los formatos en braille o en ninguna otra intersección, ¿no? Reconocer, por ejemplo, que necesitan hablar otros idiomas, porque México es multicultural, como hay otra serie de barreras en general para los derechos, no solo para el acceso al aborto, y que decantan en este específico que es el aborto. Y sobre la objeción de conciencia, desde Católicas tenemos una investigación que está por salir, que es sobre aborto y objeción de conciencia. Solo está reconocida en la Ley General de Salud en el artículo 10 bis, está muy poco clara, y es importante que sepamos que los hospitales no son objetores de conciencia. Personal médico y de salud puede ser objetor de conciencia, pero los hospitales no son objetores de conciencia y están obligados a poner personal médico que lleve a cabo los procedimientos, porque entonces justo el tema de la semana se vuelve una barrera, porque hay otras barreras institucionales para poder acceder al servicio, ¿no? Desde un examen de sangre, un ultrasonido, saber tu tipo de sangre, en fin, como hay otra serie de barreras, además de estos estigmas de los que trabajamos en Católicas por el derecho a decidir, que tienen que ver con la religión o el trabajo de la culpa, ¿no? Con la gente o con los médicos, médicas, enfermeros, trabajadoras sociales que son parte del sistema. Ahí nosotras también nos vemos involucradas, entonces, bueno, solo quería agregar eso que ya estaba iniciado, y al rato les contamos más cosas. Muchas gracias, Valeria. Efectivamente, creo que falta mucho por recorrer también en esta parte de infraestructura de los servicios de salud, ¿no? Algo que comentó y que me quedo justo, hablamos en términos de salud en general, que vamos a hospitales, que vamos a practicar un Papa Nicolau, por ejemplo, a una persona de talla baja, y no hay la mesa ni siquiera de auscultación para que una persona de talla baja pueda subir, ¿no? O cuando hablamos de una mastografía, que también no todas podemos acceder a ello porque la condición tal vez de discapacidad no me lo está permitiendo, ¿no? Entonces creo que hace falta justo todo este tipo de equipamiento de manera adaptado para todas las poblaciones. Y pues qué decir, desde los medicamentos, las gasas, ahora desafortunadamente con lo que se vivió en esta explosión desafortunada, pues vimos también cómo colapsaba un poco el sistema de salud ante curaciones tan necesarias y que a veces no se podía llevar a cabo justo por la falta de insumos, ¿no? Entonces, creo que aplica justo como señala Vale, a todos los servicios de salud, y particularmente en lo que el tema de hoy nos ocupa ante la interrupción del embarazo, pues es aún más, ¿no? Y bien, a mí me gustaría también saber por qué es importante, y a mí me gustaría aquí compartírselo a Lurel, ¿por qué es importante el uso de datos estadísticos sobre la aplicabilidad de la interrupción legal del embarazo en nuestro país? Ya hablamos de infraestructura, ya hablamos de algunos mitos, pero también por qué la parte estadística y que tiene que ver con investigación. Bueno, primero decir que gracias a Population Council hace muchos años, en 2007 fue que junto con la Secretaría de Salud ya se tienen datos reales, ¿no?, de las mujeres que se atendían en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entonces, y tú mencionabas hace ratito unas cifras, entonces
De 2007 a junio de 2025 se han realizado 290,000 interrupciones en la Ciudad de México, el 80% con medicamentos, ¿no? Y las tendencias en estas estadísticas son claras y se han mantenido así desde 2007. Prácticamente el 70% de las mujeres son residentes de la ciudad y el 27%, casi una cuarta parte, un poco más, vivían en el Estado de México. Las mujeres son de 18 a 29 años, ¿no? Con preparatoria o secundaria, y lo que sí ha variado es el número de ILES realizadas por año, porque en 2013 fue el año con más interrupciones realizadas, 20,000 aproximadamente, y en 2020 se realizaron solo 11,000, ¿no? Y Rafaela Esquiabón ha hecho algunas estimaciones sobre las mujeres atendidas en servicios privados, porque de esas mujeres no tenemos un registro, y ella calculó 20,000 abortos anuales, ¿no? Entonces, sumando estas dos, se estimarían 650,000 de 2007 a 2025 solo en la Ciudad de México. Ayer Data Cívica publicaba algunos datos, ¿no? A nivel federal y de algunos estados, y las tasas de aborto de 2020 a 2025 son muy variables, ¿no? Y algunas muestran un incremento, ¿no? Entre ellos Puebla, Zacatecas, Veracruz, Sinaloa, las dos, bueno, Baja California Norte y Baja California Sur, Guerrero y Michoacán, y otras en descenso, ¿no? La despenalización, por todo esto que ya se ha comentado, pues no ha significado un incremento en los servicios, porque hay escenarios múltiples, ¿no? Que a lo mejor corresponden con las estadísticas, ¿no? O sea, estados que no están permitiendo, estados que están poniendo muchas barreras, ¿no? Entonces, no hay una correspondencia como si la hubo en la Ciudad de México, ¿no? Sobre todo, y ahorita me voy a ir más hacia, ¿por qué a veces no hay un registro, ¿no? Bueno, de acuerdo con datos del subsistema de información de la Secretaría de Salud Federal, se registraron 12,091 servicios a personas mayores de 20 años, 1,700 a personas entre 15 y 19 años, y aquí hay un dato importante, ¿no? Que es que el legrado sigue realizándose, ¿no? Y el problema es que la OMS desde hace más de 10, 12, 15 años tal vez, ya ha señalado que el legrado es una práctica obsoleta y que nadie tendría que estarlo realizando. Entonces, que se siga realizando es un tema que nos debe preocupar, porque significa que tenemos que trabajar muchísimo en la capacitación con proveedores de salud, pero también en la formación, ¿no? Universitaria, ¿no? Y acá, bueno, decir que desde los estudios feministas y demográficos, ¿no? Sabemos que la interrupción del embarazo es una experiencia frecuente en la vida de las mujeres, ¿no? Y uno de los procedimientos ginecológicos más comunes, ¿no? Pero existe un subregistro de casos, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Se estima que 3 de cada 10 mujeres menores de 45 años han experimentado un aborto electivo. Y acá un tema que es muy importante señalar es que negar la frecuencia o hacer este subregistro de casos contribuye al estigma, ¿no? Y para muchas mujeres saber que la experiencia es común y que no eran las únicas mujeres en vivirla es un elemento que contribuye a su bienestar frente a una narrativa hegemónica que busca invisibilizar el aborto, ¿no? Y a este efecto, algunas investigadoras, bueno, Kumar, lo llamaban la paradoja de la prevalencia, ¿no?
que es un círculo vicioso de, pues sí, se construye de esta forma, al no registrarse las cifras, se construye como algo, se va estigmatizando, ¿no? Y se va consolidando el estigma, ¿no? Al haber un subregistro. Y acá voy a leer una narrativa de una participante de mi investigación doctoral que dice: al compartir mi historia no he recibido un solo comentario negativo. Me sorprende cómo con casi cada persona que comparto me responden con una historia propia o de alguien que aman que tomó la decisión, con la diferencia de que en estas historias hay dolor emocional, culpa, llanto. Me cuentan que la experiencia lo fue así, pero ninguna se arrepiente ni lo haría diferente. Entonces, necesitamos métodos mixtos, ¿no? Necesitamos dar cuenta de la experiencia situada en un contexto, ¿no? En el que necesitamos también saber de la diversidad y complejidad, ¿no? Que nos permitan ver los límites entre lo público y lo privado, ¿no? Y también reconocer iniciativas ciudadanas que hacen el monitoreo del acceso, como el Observatorio de Aborto Seguro, Observas, que es una iniciativa de reciente creación para hacer incidencia y abogacía, ¿no? Haciendo este monitoreo ciudadano. Pues sería como lo relevante en este sentido. Gracias. Muchas gracias, Lurel. Sí, justamente en esta parte de por qué es importante hablar justo de las estadísticas, porque necesitamos partir siempre para realizar alguna acción de un diagnóstico. Siempre es importante saber hacia dónde está dirigida pues estas acciones que quiero implementar y cómo lo voy a saber si no tengo esos datos, ¿no? Entonces creo que es importante el que empecemos a documentar. Hablaba también la doctora Lurel justo lo que señalaba la doctora Esquiabón, referente a, bueno, yo puedo documentar cierto número de casos en la práctica privada, pero no lo sabemos tan cierto, ¿no? Es un aproximado tal vez, pero no lo sabemos tan certeramente. Entonces, creo que y es parte incluso de las recomendaciones que hace Naciones Unidas ante el Estado mexicano, que siempre es importante acceder a una parte diagnóstica mediante estadísticas. Si bien contamos con algunas cifras en materia de género, esto no es aplicable para todas las poblaciones, incluso cuando hablamos de personas con discapacidad, a veces no sabemos dónde están, qué tipo de discapacidad, qué tipo de limitaciones está viviendo y demás. Y en este caso, cuando hablamos de una interrupción del embarazo, pues no tenemos cifras tan claras, ¿no? A lo mejor sí tenemos algunas cifras que la Ciudad de México nos comparte, pero no sabemos si es así en todas las entidades, ¿no? Entonces creo que esta parte es fundamental para realizar cualquier práctica que queramos implementar para garantizar esta decisión. Y bien, a mí me gustaría de nuevo preguntarle a Valeria, pues ¿cuál fue el impacto de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales en la contribución de la despenalización del aborto en México? Sabemos que las colectivas, que cuando hay una ciudadanía organizada, pues podemos lograr justo pues algunos avances. En ese sentido, pues ¿cuál fue ese impacto de esta incidencia? Gracias. Yo creo que la respuesta corta a esa pregunta es 3/4 partes del país despenalizados, ¿no? Sin embargo, creo que también ha habido otras voluntades políticas en torno a esas despenalizaciones, no solo la sociedad civil organizada, no solo quienes están al frente de la toma de decisiones en congresos y tal, sino además también quienes no están institucionalizadas, ¿no? Y son un montón de morritas en los estados y también no tan morritas, como el movimiento feminista en general organizado en los estados, que no precisamente está bajo un registro legal como sociedad civil y tal, que son colectivas, redes, las acompañantes mismas, son quienes han abonado un montón a ese resultado de la despenalización social y además a poner el tema en el ámbito público, porque pienso que, sí pienso que cuando yo nací, claro que el derecho no estaba garantizado, ¿no? Hace 30 años más o menos.
Y unos años después el tema empezó a hablarse con la despenalización en Ciudad de México, pero antes ya venía el movimiento feminista hablando de derechos sexuales, de placer, de métodos antifecundativos, de garantía de derechos sexuales y reproductivos, y se empezó a subir el tema del aborto, ¿no? Entonces creo que en realidad el movimiento feminista, organizado como sociedad civil o no organizado como sociedad civil, es quien ha traído muchos de los resultados, no solo legales, en que tenemos un nuevo código penal o una nueva ley de salud, sino además en una nueva realidad donde podemos hablar del tema aquí en la universidad, en su patio. Hola, quédense, no se vayan. Donde podemos hablar del tema así, ¿no? Abiertamente, y podemos seguir analizando y podemos seguir teniendo cifras y contando un montón de casos de lo que sucede en los estados y en Ciudad de México, y es gracias a esos procesos, ¿no? Con las organizaciones, las colectivas y las redes. Y que seguro tocará seguir trabajando, porque además pienso que hay un montón de acciones de la derecha que quieren dar retroceso a los derechos ya ganados, pero pues tampoco va a ser tan fácil. Entonces, nada, o sea, creo que continuará, esta historia continuará, y este es más bien como un escalón donde nos sentamos a mirar todo lo que el movimiento ha avanzado, de quienes venían atrás de nosotras han avanzado y de quienes siguen adelante de nosotras, porque hay un montón de adolescentes en las secundarias organizadas, en los bachilleratos, fuera de las escuelas también, ¿no? En sus centros comunitarios, en sus barrios, en sus calles, hay un montón de movimiento organizado y que creo que seguirá tomando la batuta de la defensa del derecho, no solo del aborto, en general de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, eso. Muchas gracias. Y creo que también se ha potenciado con el uso de las redes sociales. Ya es más fácil comunicarnos, ponernos de acuerdo, coordinarnos, en dónde nos vamos a ver si es una marcha, en dónde nos vamos a ver si es una expresión justo de nuestras demandas. Entonces, creo que eso ha permitido que pues, podamos tener como mayor participación, conocer sobre todo, ¿no? A lo mejor cuando las colectivas, cuando los movimientos sociales hacen eco o alzan sus voces, tal vez aquellas que no estamos tan metidas en el tema empezamos a conocer. Entonces creo que la incidencia ha sido fundamental para esta lucha, y como bien lo dice Vale, pues que más del 70% de nuestro país pues ahora esté garantizado este procedimiento. Y pues bien, en este ámbito de experiencia, Brenda, a mí me gustaría, bueno, saber cómo ha incidido Fondo María en el acompañamiento de las personas gestantes, por qué es importante y cuáles han sido los mayores obstáculos que se han encontrado en esta iniciativa. Bueno, creo que antes de hablar del Fondo María, incidiendo, es importante retomar lo que decía Valeria en la pregunta pasada y hablar de cómo las acompañantes en general, como en toda América Latina, han incidido también como en el avance del aborto y del acceso al aborto en toda la región. Creo que es importante hablar de cómo desde el principio quienes estábamos hablando de aborto autogestionado, con medicamentos, de manera segura, éramos las acompañantes, y hasta 2022, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reconoció que se puede acceder a abortos a partir de acompañantes con la telemedicina, pero que esto era algo que las acompañantes de toda América Latina venían haciendo desde principios de los 2000, ¿no? Entonces, ¿cómo es pensar en el acompañamiento como de alguna manera pionera en todo esto que después se va pasando a otros espacios, ¿no? Como pasando a los espacios de medicina, como de tomadores de decisión, académicos, como todo eso, pero que al final son, o creo que han sido las acompañantes quienes están ahí en primera fila, como viendo cuáles son las cosas que se están moviendo, cómo dar esta información, cuáles son los retos principales. Esto creo que me parece importante reconocerlo, justamente porque también se está intentando que el 27 de septiembre sea el día de la acompañante como de aborto, y justamente poder poner en el centro como a estas personas que también han hecho mucho por el movimiento, hemos hecho mucho por el movimiento, y también por todo, ¿no? No solo por el acceso, también para hacer la despenalización social, para hablar de quiénes abortamos, cómo abortamos, todo esto. Y particularmente hablando del Fondo María, pues hablar de nuestra capacitación anual de acompañantes, que es algo que se viene haciendo desde hace ya más de 15 años, y cómo a partir de esto se ha podido hacer una especie de comunidad de personas que acompañamos abortos, y de también poder visibilizar
la profesión que es, como al final es una profesión importante y como que a veces las personas que empezamos a acompañar lo hacemos por inercia, porque alguien se acerca a nosotras y nos dice, oye, ¿cómo le hago? Y así, entonces una investiga, una dice, bueno, aquí estoy, tienes con quién hablar, como todo esto, pero que al final lo vamos profesionalizando al punto de tener más información que mucho personal de salud, ¿no? Como también lo que mencionaba Valeria en algún momento, de que al ser esto algo que nos apasiona y que nos parece importante, también es algo que no nos detenemos con cosas de burocracia o con cosas de, ay, es que aquí no está legal, ¿no? Y es como, bueno, a las acompañantes eso no es algo que les importe y que están ahí. Y entonces, una vez que ya se despenaliza, los propios servicios de salud acuden con las acompañantes tanto a preguntar cómo es el acceso, o sea, cómo es el acceso con medicamentos, pero también a nosotras nos ha tocado mucho escuchar cómo son las acompañantes quienes tienen que dar el medicamento, o sea, personal de salud que se acerca con ellas y les dice como, ay, tienes MIFE o tienes MISO, porque no lo están garantizando en los servicios de salud, pero también cómo les dan el medicamento en los servicios y les dicen, para dudas y cualquier cosa, ve con esta red de acompañantes, porque es con ellas. Entonces, justamente, pues también se habla de cómo, ante la ausencia del Estado en este tema, pues hemos sido las acompañantes quienes hemos surgido a cubrir esta deuda, pero que no tendría que ser, también es un trabajo muy cansado, como es algo que también hay que visibilizar, el cansancio que implica acompañar abortos, y entonces, cómo hay toda una falta del Estado como por hacer que haya servicios para quienes quieren acceder y para que las acompañantes en ese caso tengamos pues ese descanso en algún sentido, como de no solo acompañar a todas las personas que lo necesitan, sino a quienes decidan que quieren que su proceso sea con acompañamiento y autogestionado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hablando volviendo al Fondo María, creo que también es importante eso, como hablar de cómo se puede profesionalizar este tema y cómo, si bien muchas empezamos por inercia a acompañar, también es importante y una responsabilidad de parte de nosotras el poder estar actualizadas, el poder tener la mayor información posible, el poder saber cómo se han actualizado las maneras de acceder con medicamentos, sin medicamentos, las cosas legales, y hablar de que nuestra capacitación en ese sentido es de una semana completa, de 10 a 6 de la tarde, como hablando de aborto desde varias de las aristas, ¿no? Como hablando de cómo es el acompañamiento con medicamentos, de también cómo son los procesos en las clínicas de Ciudad de México, hablando un poco de cómo es la parte legal del aborto en México, como hablamos de, o sea, una semana entera y aún así nos quedan muchos temas por hablar y es algo que hacemos durante todo el año de voluntariado de las personas que decidimos ser acompañantes. Y también mencionar, porque es algo que nos da mucho orgullo, que el equipo como operativo, como quienes estamos de tiempo completo en el Fondo María, somos acompañantes, como todas empezamos siendo acompañantes voluntarias y poco a poco nos pusimos ya a estar pues más de tiempo completo y eso también es importante porque en ese sentido hemos estado en las clínicas, hemos estado acompañando a las personas a distancia y entonces sabemos cómo son los procesos. Eso me parece también importante decirlo. Y ya por último, que también Fondo María fue impulsor de una red que actualmente ya tiene a 22, me parece, países de América Latina, de grupos de acompañantes. La red se llama Red Compañera y están son más grupos porque hay grupos por ejemplo, en México me parece que hay 3, 4 grupos, pero lo que estamos haciendo es también como hablar de esta labor de acompañamiento autónomo, autogestivo, y entonces nos reunimos y platicamos y le vamos dando como ese peso que en realidad las acompañantes hemos tenido desde hace varios años, pero que apenas, o sea, como también es esto, ¿no? Como hay tantas urgencias que queda poco tiempo para organizarnos, para sacar toda esta información, pero también regresando al tema de las cifras, creo que es importante hablar también de que estamos ahí presentes, como muchas de las partes en las que falta información sobre aborto, las acompañantes somos quienes la tenemos, pero también hablar de cómo esta información, pues, para qué la queremos y cómo la vamos a usar, también es este tipo de este cuidado que hay que tener, pero que también me ha tocado estar en espacios en los que se está hablando de cifras o de cómo está el acceso en varios lugares y entonces desde lugares como muy de gobierno o de como académicos dicen, ay, en Tabasco algo pasó que se redujeron las muertes maternas o se redujeron como los problemas de salud relacionados con aborto, pero quién sabe qué habrá pasado, o sea, no sabemos qué pasó, pero algo ahí mejoró.
Y entonces claramente para las que somos acompañantes podemos pensar como obviamente ahí hay grupos de acompañantes que están dando esa información de manera correcta y que están acompañando a las personas, pero que también estamos invisibilizadas como en otros espacios, ¿no? Entonces creo que eso también es importante de mencionar. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Híjole, qué importante labor, es un referente para nosotras, para el país, justo esta labor de acompañamiento. Lo decimos fácil, pues sí, te acompaño, ahí voy a estar, pero finalmente todo lo que hay atrás de ese acompañamiento, desde la capacitación, incluso desde la sensibilización propia del tema, ¿no? El poder estar en un lugar de respeto hacia la decisión de la persona, y desde ahí cómo me estoy colocando como acompañante, ¿no? Entonces creo que ha sido una muy buena iniciativa y creo que, bueno, al menos a mí me ha generado, y yo creo que a muchas personas aquí, tener una conversación propia de este acompañamiento, porque creo que es importante justo replicar, ¿no? Y que, como bien lo mencionabas, en esta parte de las cifras, de los diagnósticos, nos va a permitir entonces saber qué está pasando en esas entidades o qué está pasando en esos municipios muy particulares para que esto se esté dando de una manera accesible o no, ¿no? Y de qué manera pues estos servicios han sido con calidad y con totalmente apego a los derechos humanos de las personas gestantes, ¿no? Entonces… Ay, perdón, es que me acordé que preguntaste por retos y también creo que es importante hablarlo, que estamos actualmente en un contexto del movimiento abortista en el que, bueno, y en general, en el que hay hablar de los feminismos y de cómo está habiendo toda una, pues, no sé si decirle ola o no ola, decirle todo un sector de feminismo que es trans excluyente, y que eso dentro de los grupos de acompañamiento y de las acompañantes en México al menos, y sabemos que en la región ha sido también un problema, porque entonces hay grupos de acompañantes que solamente se refieren a las mujeres como las personas que pueden acceder a los acompañamientos y que pueden abortar, y que esto también implica un conflicto. Por un lado hemos visto cómo hay grupos de acompañantes y personas como trans excluyentes que están muy cercanas a personas súper conservadoras como en el país, y que entonces pues ahí hay algo no tiene sentido para nosotras, como tu discurso está más cercano a estos discursos conservadores, pero que también ha habido rupturas importantes dentro del propio movimiento de pensar en las acompañantes y desde dónde estamos acompañando y si estamos reconociendo todas las identidades genéricas y todas las formas en las que una persona, un hombre trans, una mujer, una persona no binaria pueden acceder al aborto, y si estamos buscando la información para hacer estos acompañamientos, si estamos teniendo como la sensibilidad suficiente como para hacer esto, y creo que este es como el reto al que más nos hemos enfrentado en los últimos años, pero también me gustaría, y solo por eso como también pedí como de vuelta, porque también al hablar de que las acompañantes hemos sido como pioneras en ubicar cuáles son los temas dentro del acceso al aborto que son importantes y que hay que visibilizar, también mirar cómo al menos en México en el último año han surgido varios pronunciamientos de grupos colectivos de acompañamiento, que estamos hablando de cómo las 12 semanas son insuficientes y cómo la despenalización parcial en los estados hasta las 12 semanas nunca fue suficiente, pero ahora más que nunca es completamente insuficiente, y cómo esta exigencia de despenalización total tiene que ver con los casos que están llegando, con las personas que están llegando y que están llegando después de las 12 semanas y que también requieren acompañamiento, también requieren acceso a aborto seguro, y cómo esto no está siendo garantizado por el Estado, y creo que también hacia allá nos estamos dirigiendo como varias de los grupos de acompañamiento en los que, bueno, pensamos, ok, ya hay personas que pueden acceder antes de las 12, y a nosotras, en el caso del Fondo María, sí decir que los casos de más de 12 semanas han aumentado como en un 66-68% en los últimos años. Pienso que tenía sentido como habiendo colectivas que pueden resolver antes, y que entonces ya nos llegan casos quizá como más específicos, como más complicados, pero que al final nos estamos dirigiendo como para ese tipo de abortos, y que es importante también, porque si estamos hablando de estigma, hablar de estigma en torno a los abortos de más de 12 es muchísimo más complicado, como es muchísimo más… está mucho más estigmatizado. Entonces ese es también el reto que vemos a futuro, y que así como
años después la OMS salió a decir, ay no, que las acompañantes sí pueden pues así apoyar a personas a que accedan a aborto seguro, como ya espero que no pase tanto tiempo para que también puedan surgir las instituciones, la OMS, como varias de estas grandes organizaciones, a decir, ay no, pues resulta que sí es bien importante como tener también esta información sobre abortos de más de 12 semanas y así, porque ahora somos las acompañantes quienes lo estamos diciendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Brenda. Es importante, qué bueno que tomaste otra vez el micrófono, porque creo que como instituciones, como Estado, tenemos una gran deuda histórica, sí a la población, pero también a las organizaciones que hacen las cosas que el Estado pues no hemos podido garantizar, ¿no? Entonces, pues desde ese ámbito de agradecimiento y de reconocimiento, pues también es importante generar compromisos, ¿no? Y no nada más quedar como en esta parte de reconocimiento, sino qué podemos hacer y cómo podemos sumar. Por eso también para nosotras es importante desde la UPN, pues justo dar voz a estas colectivas, a estas personas que justamente con estas acciones que están llevando a cabo, pues nos hace ver que podemos ser aliadas y que podemos garantizar mucho más el derecho, ¿no? Y en este sentido, a mí me gustaría también preguntarle a Valeria, ¿qué acciones y con qué mecanismos cuenta Católicas por el Derecho a Decidir para fortalecer el derecho al aborto en nuestro país? Bueno, agárrense para el gran comercial sobre qué hacemos en Católicas. No, Católicas por el Derecho a Decidir es una organización feminista, pero también basada en la fe católica. Y siempre nos preguntan, ¿se puede ser feminista y católica? Sí, se puede ser católica y abortar, sí, también. Entonces, desde ahí, Católicas, que tiene 30 años de trabajo en México, desde sus inicios ha trabajado por los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo con énfasis en mujeres, en personas jóvenes, y en la actualidad tenemos una estrategia que es aborto y maternidades deseadas. Entonces, desde ahí hacemos incidencia política, hacemos investigación. Está por salir la investigación de las que les contaba hace un momento sobre aborto y objeción de conciencia. Hicimos una encuesta sobre la opinión de personas católicas y de diversas entidades religiosas sobre sexualidad, política y educación, y que dio resultados bastante interesantes. Tenemos algunos textos que hablan sobre la culpa y algunos otros que hablan sobre teologías más progresistas que intentan cambiar la narrativa que ha tenido cierta jerarquía católica o la jerarquía eclesiástica a partir del aborto o de la diversidad sexual, ¿no? Reconociendo que han sido interpretaciones que lo hacen desde el odio y desde el poco reconocimiento de derechos. Entonces, lo que hacemos desde Católicas es transformarla desde ahí. Tenemos campañas que están en redes, como en videos, algunos carteles impresos, tenemos unos stickers y nuestra más famosa actividad visual, que es Catolicadas, que es una serie animada que está en YouTube, donde sale el Padre Beto y Sor Juana, que el Padre Beto suele sacar canas verdes a la gente, ¿no? Como con la serie de cosas que dice, y Sor Juana siempre es mucho más sensata para poner orden y calma, y son videos que tienen 12 temporadas, están en YouTube, son muy cortos, están libres y hay temas desde sexualidad, uso de métodos antifecundativos, personas trans dentro de la iglesia, la participación de las mujeres dentro de la iglesia, el aborto y tal, porque además la iglesia nunca ha tenido una misma postura sobre el aborto desde hace miles de millones de años, ¿no? Entonces, y además en la Biblia solo está mencionada una vez y no está mencionada para castigar a las mujeres y a las personas con posibilidad de gestar. Entonces, bueno, desde ahí intentamos hacer cambios en esa narrativa, cambios sociales. Acompañamos a algunas colectivas y organizaciones que están en procesos de despenalización en sus estados. Hemos acompañado a varios estados antes, estamos por ver qué sucede con los estados que falta por despenalizar y en la incidencia para que el aborto salga del Código Penal Federal. Articulamos con otras organizaciones, colectivas, redes y activistas que estén interesadas en trabajar en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y… no me tardé tanto. Y ya, eso es parte de lo que hacemos. Y bueno, igual al ratito damos un mensaje final. Gracias. Sí, claro. Pues muchísimas gracias. Es que es bien fundamental, ya lo decía Adriana hace un rato, que mencionaba justo que estamos en un país en donde la mayoría somos personas católicas y que haya una organización justo en este ámbito, creo que marca mucho la diferencia también, ¿no?
creo que algo que señalaste y creo que es como para un tema de podcast, el tema de la culpa, que no lo hemos tocado mucho, pero híjole, creo que es un tema que tendríamos que estar pues hablando, ¿no? Desde este ámbito. Pues muchísimas gracias, Valeria. Y pues bien, por último, bueno, a mí me gustaría preguntarle a Lurel, ¿de qué manera se puede sumar el ámbito académico para impulsar y garantizar el derecho a decidir de las personas gestantes sobre su cuerpo? Bueno, me voy a ir como por cuatro puntos, ¿no? El primero es que a partir de la despenalización en la Ciudad de México, sí hay un cambio, ¿no? en la investigación, por lo menos que se está haciendo en algunas universidades, y entonces de pasar solo al eje legal y de muy clínico, ahora está también incluyéndose aspectos psicológicos, subjetivos y también sociales, ¿no? Acá, y bueno, ese es, ¿no?, uno de los beneficios que también tiene la despenalización. También es importante señalar que la academia, ¿no?, también puede contribuir, ¿no?, a sistematizar y documentar el trabajo de acompañamiento, ¿no?, o los cambios subjetivos, ¿no?, que se generan a partir de la marea verde, de la despenalización, ¿no? En Argentina, por ejemplo, algunas investigadoras, ¿no?, como Naila Bacareza o Julia Burton o Bárbara Sutton, ¿no?, han hecho un trabajo como muy cercano y muy bonito de trabajo muy con el socorrismo, por ejemplo, ¿no? También creo que toda la argumentación que se trabajó desde distintos puntos de la academia, desde la psicología, la sociología o el campo legal o de la bioética, por ejemplo, fueron fundamentales tanto para la discusión en el Congreso en Argentina en 2018, como cuando hubo audiencias en el proceso de constitucionalidad de las reformas de 2007, de la despenalización en la Ciudad de México, que ahora ya no se habla mucho, pero pues ha sido la única vez en donde la Suprema Corte tuvo audiencias públicas, ¿no? Entonces, en esas audiencias, parte importante y lo que intentamos hacer en ese momento era que los discursos no se repitieran, que cada institución, ¿no?, tanto en ese caso fueron tanto organizaciones de la sociedad civil como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Filosóficas, ¿no?, el Colegio de Bioética, ¿no?, dieran sus argumentaciones, ¿no? Y creo que fue un trabajo muy estratégico y que al final, pues por lo menos en ese momento, hace muchos años, pues uno mantuvo la modificación, ¿no?, la despenalización, y eso fue muy importante. Y el cuarto punto que quería como comentar es también pues el feminismo, no podemos olvidar que el feminismo es teoría, es movimiento, pero también es teoría, ¿no? Y también las instituciones de educación superior tenemos un rol fundamental en la despenalización social, ¿no?, en la formación y que implica también cambios curriculares, ¿no?, que permitan que este tema esté en disciplinas sociales, de salud y relacionados con bioética, ¿no?, porque también tenemos que cuidar mucho los comités de bioética. Y por ejemplo, ¿no?, un logro de esto es que en la UNAM, por ejemplo, tenemos ya en algunas
disciplinas. Ya tenemos la materia de género en primer semestre, en tronco común y como una asignatura obligatoria, ¿no? Que sería como un escaloncito para que también existan otras materias, ¿no? Como, por ejemplo, en psicología hay una que se llama Aportes de la epistemología feminista a la psicología, en la que forzosamente tenemos que abordar este tema, ¿no? Y digo forzosamente no como porque, sino porque es parte de, ¿no? Parte de hablar de que de que no existe el síndrome posaborto, ¿no? De que como decía Olivia Ortiz, ¿no? Que en paz descanse y que falleció recientemente, el aborto puede ser una experiencia afirmativa para las mujeres, ¿no? Entonces, por eso en psicología tenemos que hablar de aborto, ¿no? Y bueno, y al final las universidades tienen que comprometerse a ser replicadores de información que contribuyan a la experienciación social del aborto, ¿no? Y no ver a la academia como este ente cuadrado, ¿no? que está en su cubículo, sino como este accionar colectivo, ¿no? Muy político, ¿no? O sea, pensar también en otra forma de pensar las universidades y la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lurel. Y sí, efectivamente creo que el llamado a la acción y no desde el escritorio, desde la aula, creo que eso permitiría también tener un reflejo mucho más cercano a lo que acontece en nuestra actualidad y en la realidad de nuestro país, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lurel. Y ya por último, a mí me gustaría preguntarle a Adriana, ¿qué nos hace falta para que nuestro país garantice el derecho a decidir de las mujeres y de los cuerpos gestantes? ¿Cuándo embarazarse o cuándo no hacerlo, ¿no? Pensaba en tres cosas. Creo que una es justo estando en el ámbito universitario, politizarnos, creo que y hacia donde quieran, pero es decir, con esta capacidad de agencia podemos estar planteando que a lo mejor conocer los planteamientos de nuestras diputadas, nuestros diputados, exigirles que ellos y ellas también hablen acerca del aborto, revisar como sus propuestas. Creo que ahí hace falta, bueno, no tengo conocimiento aquí como de la pedagógica, pero tal vez sí, como estar incidiendo desde el ámbito de los congresos, desde esta formación universitaria podría ser una. También esta formación en educación integral en sexualidad desde preescolar hasta hasta la universidad es fundamental. Ya se señalaba esta parte de la nueva escuela mexicana, donde viene ya currículas para que hablen acerca del tema, y que una realidad y una barrera es que también los docentes pues no se sienten capaces de hablar de sexualidad. Entonces tal vez también crear espacios que permitan este proceso de reflexión, de hablar sobre su propia sexualidad, va a generar un cambio para que puedan hacerlo con las infancias, adolescencias y juventudes, ¿no? Creo que también realizar investigaciones con personas gestantes, con hombres trans, con personas intersexuales, con esta gran diversidad también abre el panorama para saber cuáles son las necesidades, cuáles son como los aportes que podrían, porque ahorita conocemos mucho acerca de pues mujeres cisgénero, heterosexuales o mujeres cis, pero también pues hay como otra diversidad. Y otra cosa es justo como la vinculación fuerte entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil
y los estudiantes, ¿no? En un ámbito universitario donde a lo mejor podamos tener la posibilidad, bueno, en psicología recuerdo que teníamos el Salón 9, que se tomó y entonces ya era como un espacio de protesta, de exigencia y entonces así lo teníamos, ¿no? Aquí tal vez se podría hacer justo esta vinculación con estas organizaciones feministas y con la propia agencia de las estudiantes y hacer, o sea, créeme que tener un espacio permite justo que pues se diluyan estos mitos acerca del aborto, tener un espacio seguro para poder hablar no solamente de nuestra sexualidad, sino de otros temas que también implica un proceso de identidad como jóvenes universitarios, ¿no? Y claro, también los retos en el ámbito del personal de salud, pues ya los mencionábamos, ¿no? Como esta parte de la capacitación en las distintas perspectivas, desde género, interseccionalidad, de diversidad, de discapacidad, de infancias y adolescencias, pues también son como fundamentales. Y por supuesto que el acceso a los servicios, a los medicamentos, sabemos que estamos como en una crisis y tal, pero pues es aspiracional. Gracias. Pues muchísimas gracias, Adri, y pues bueno, evidentemente fortalecer las políticas públicas, fortalecer justo los presupuestos etiquetados para este tipo de acciones también será fundamental. Pues muchísimas gracias. Ya para concluir, a mí me gustaría si nos pudieran dar algún número de contacto, algún correo donde podamos tener mucho más información, porque evidentemente habrá personas que quisieran contactarles, entonces a mí me gustaría en un mensaje también pasarles el micrófono, dar como un mensaje muy breve por razones de tiempo, pero también no dejar de compartir sus redes o la forma de contactarles. Empezamos con Brenda. Gracias. Gracias. Sí, en Fondo María tenemos una línea telefónica que trabaja, bueno, que estamos contestando de lunes a jueves de 10 a 4 p.m. Esta línea es 55 52 43 50 54 y bueno, además tenemos una página de internet y ahí tenemos una parte en la que pueden hacer su solicitud de apoyo. Les pedimos algunos datos que son importantes para que podamos nosotras devolverles la llamada y ya platicar como cuáles son las necesidades específicas de cada persona. Y esta página es www.fondomaria.org/apoyo. Entonces esa sí está abierta todo el tiempo y nosotras nos ponemos en contacto entre semana, pues si la pones en sábado por ejemplo, nos pondríamos en contacto la semana siguiente como para poder atender tus dudas y tus solicitudes. Muchas gracias. Mi correo es lurelpsi@gmail.com, entonces pueden escribirme si tienen dudas, si quieren hacer una tesis sobre aborto y quieren que se las dirija. Y bueno, pensar que el aborto es una deuda democrática es importante. También pensar, bueno, ya lo que dijeron, sacar al aborto del Código Penal y pensar que la despenalización es un punto de partida y no de llegada. Ahora tenemos que apostarle a la calidad de los servicios y también me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, Lurel Cedeño, y ya, eso es todo. Gracias. A Católicas la encontramos como Católicas MX o Católicas México. En Facebook tenemos Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube, canal en YouTube. Y en nuestra página de internet pueden encontrar información sobre el grupo de acompañamiento espiritual que está dedicado el objetivo es acompañar a personas que tienen un conflicto entre su espiritualidad y la decisión de abortar, y entonces ahí les acompañamos vía WhatsApp, entonces pueden dirigirse a la página y les redirige al WhatsApp. Sí, eso y cualquier duda pueden escribirnos. También, bueno, me pueden localizar en mi Instagram como @adrinetencampo, cualquier cosa, pues ahí estoy.
Pues muchísimas gracias a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión por este diálogo que tuvimos. Muchas gracias a nuestras panelistas. Nos llevamos mucha más información, pero también nos llevamos muchas inquietudes y esto va a generar como otros espacios donde podamos seguir compartiendo. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, que se detuvieron, que estuvieron aquí con nosotras y pues bueno, únicamente para cerrar les voy a hacer entrega de sus respectivas constancias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Aplausos, por favor. La primera sería para Brenda Michelle Gutiérrez Guzmán. Muchas gracias. La segunda sería para Lurel Cedeño Peña. Muchas gracias, Lurel. La tercera es para Valeria Vázquez, muchas gracias. Y también para nuestra cuarta panelista, para Adriana Aguilar Flores, muchísimas gracias. Y pues bueno, con esto estaremos ya cerrando nuestro conversatorio. Muchas gracias por acompañarnos. Gobierno de México.